Vamos a hablar ahora de ángulos y de polígonos. Para elaborar esto, misma bibliografía que para el video anterior. Te dejo en la descripción el link por si querés bajarte los archivos. Definimos primero qué es un conjunto convexo. Un conjunto convexo de puntos del plano es aquel en el que para todos B y C pertenecientes al conjunto A, el segmento BC está incluido estrictamente en A. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con dos ejemplos de regiones del plano que dibujé. Vamos a suponer que esta es la región. Vamos a suponer que esta es la región A1 y esta es la región A2, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta definición? Que un conjunto del plano es convexo si para todos B y C pertenecientes a A, en este caso dice A mayúscula, pero con A mayúscula no nos estamos refiriendo a un punto, sino a un conjunto de puntos del plano, ¿sí? Recordad que los conjuntos también los denotábamos con letras mayúsculas. Y para que lo veas gráficamente, yo representé en estos dos ejemplos como conjuntos del plano al conjunto A1 y el conjunto A2. Vamos a ver si estos dos son convexos o no son convexos. Entonces, si para todo, vamos a poner B1 y para todo C1 dentro del conjunto A1, el segmento B1C1 está incluido en A1, vamos a decir que A1 es convexo, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo este lío de fórmulas? Básicamente, que si yo tomo cualquier segmento, por ejemplo este segmento, o por ejemplo este segmento, o por ejemplo este segmento, todos tienen que estar dentro de A1, ¿sí? Ahora, fíjate que acá en A1 tengo por ejemplo este segmento. Ese segmento que acabo de dibujar tiene algunos puntos, como todos estos que estoy dibujando ahí. Todos esos puntos están fuera de la región, ¿sí? Entonces ya, gracias a ese segmento puedo demostrar que A1 no es convexo. ¿Por qué? Porque B1C1, vamos a suponer que este es B1 y este es C1. Entonces ese segmento no está todo incluido en A. Hay algunos puntos que están en el segmento pero que no están en A1. Entonces, como pasa eso, puedo decir que A1 no es un conjunto convexo. Ahora, ¿qué pasa con A2? Bueno, así como marqué ese, hay otros segmentos que salen. Por ejemplo, ese segmento, ¿sí? Vemos que los puntos iniciales, los puntos desde los cuales parto para construir esos segmentos están en el conjunto, están en la región verde, pero bueno, justo esta acá se me escapó, este iría ahí. Ahí está. Los puntos iniciales están dentro de la región verde, pero hay puntos de ese segmento que salen afuera. Entonces, cuando eso pasa, decimos que no es un conjunto convexo. En cambio, en A2, si te fijas, cualquier par de puntos que par de puntos que tomes, esos segmentos siempre van a estar en A2. Si tomo todos los segmentos, fíjate, siempre están dentro de A2, ¿sí? En este caso me pasé, ahí está. Para cualquier par de puntos, para todo B y C que tomes en el conjunto A2, siempre el segmento BC va a estar adentro de A2. Entonces, por eso podemos decir que A2 es un conjunto de puntos convexos. A2 es convexo, ¿sí? Nada más que eso. Llegamos a nuestro tercer teorema, que dice que la intersección de dos conjuntos convexos es un conjunto convexo. Bueno, si querés salteate la demostración, y si querés ver cómo lo demostramos, quédate y míralo todo. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, los datos que tenemos es que tengo dos conjuntos convexos. Entonces, vamos a suponer que esos conjuntos convexos se llaman A y B. Yo sé que el conjunto A es convexo y que el conjunto B también es convexo. Esos son mis datos, mi hipótesis. ¿Cuál es la conclusión? Que la intersección entre esos dos conjuntos también es convexo. Entonces, ¿cómo llego a demostrar a partir de estos datos esta conclusión? Bueno, lo que vamos a hacer es una demostración directa. No vamos a recurrir a la reducción al absurdo, ¿sí? Vamos a decir, entonces, vamos a recurrir a las definiciones de conjunto convexo. ¿Qué me decía la definición de conjunto convexo? Mira, el conjunto A va a ser convexo si para todos C y D que yo tome, estos irían entre llaves, para todos C y D que yo tome dentro del conjunto A va a ser convexo si los segmentos CD estén dentro de A. Eso está en la definición que vimos hace un ratito. ¿Y cuándo va a ser convexo el conjunto B? Y B va a ser convexo si solo si para todos, vamos a decir E y F, en el conjunto B puedo asegurar que el segmento EF está incluido en B. Esa es la definición de conjunto convexo. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Bueno, voy a suponer que hay dos puntos que se llaman P y Q, que ambos pertenecen a la intersección. O sea, P y Q son un subconjunto de la intersección entre A y B. Por definición de intersección, yo podría separar esto en dos definiciones. Podría decir que P y Q, entre llaves porque es un conjunto, están incluidos en el conjunto A, y que P y Q están incluidos en B. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el segmento PQ
puedo asegurar que está incluido todo en A. ¿Por qué puedo asegurar que el segmento PQ está incluido en A? Y porque A es convexo, están los datos. Si A es convexo, significa que cualquier segmento que tome, cualquier par de puntos que tome, va a hacer que ese segmento esté dentro. Y puedo asegurar también que el segmento PQ está incluido en B, porque aseguré que B era convexo. Entonces nuevamente aplico la definición de intersección, ¿sí? Así como acá deshice la intersección en 2, ahora la voy a volver a unir. Voy a volver a aplicar la definición de intersección y voy a decir que el segmento PQ está incluido en la intersección entre A y B. ¿Por qué? Y porque está en A y está en B, si están los dos, está en la intersección. Por lo tanto, la intersección entre dos conjuntos A y B es convexo. Definamos ahora qué es un ángulo. Y acá te mando toda la definición entera y vamos a ir desarmándola de a poquito. También se puede llamar a un ángulo convexo. Entonces, ¿a qué llamamos ángulo? A la intersección de dos semiplanos cuyas fronteras son dos rectas secantes. ¿Sí? Entonces, vamos a ir dibujando eso. Tengo dos rectas secantes, ¿sí? A las que vamos a llamar R y S. Esta recta R me divide al plano en estos dos semiplanos. Y esta recta S me divide al plano en estos dos semiplanos. Entonces, ¿cuántas intersecciones tengo entre esos dos semiplanos? Y tengo 4. Tengo esta, tengo esta, tengo esta y tengo esta. Bien. En principio, entonces tengo que esas dos rectas me van a generar 4 intersecciones. Bien. Me dice que el punto de intersección entre R y S se llama O, que es este que está acá. Y que voy a tener un punto que pertenece a R, que puedo ubicarlo en cualquier parte de la recta. Por el momento lo voy a ubicar, no sé, acá arriba. Lo voy a llamar A, es lo que me dice acá. Y tengo un punto B que pertenece a S, lo voy a ubicar, qué sé yo, acá. Así como ubiqué en esos dos lugares, podría haber ubicado en cualquier parte de la recta y vamos a definir otro ángulo diferente, pero va a ser igualmente válido. Entonces, de esa manera, tengo las semirrectas OA, que sería esta semirrecta, y la semirrecta OB, que es esta semirrecta. Ahí tengo determinados a todos estos puntos. Tengo determinado a ese conjunto de puntos, ¿sí? Entonces, voy a decir que este conjunto de puntos es el ángulo AOB. AOB. Es todo este conjunto de puntos. Y sigue, se extiende infinitamente. O sea, estas rectas, pensá que siguen así y este conjunto de puntos sigue para allá. Decimos que O es el vértice del ángulo. Los lados del ángulo son las semirrectas OA y OB, ¿sí? Estos son los lados del ángulo AOB. Y todos los puntos que pertenecen al ángulo se llaman puntos interiores. Por ejemplo, este puntito que dibujé acá, que es el punto C, ¿sí? Puedo decir que C es un punto interior al ángulo AOB. ¿Cómo se denota el ángulo AOB? ¿Cómo dice ahí? Puedo denotarlo de esta manera, AOB. Así, AOB o BOA es exactamente lo mismo, el sentido en el que lo tomes, o bien lo puedes denotar así, ¿sí? AOB o BOA con el ganchito este arriba en el punto que es el vértice. Si lo denotas de esta manera, se entiende que la letra que está en el medio va a estar indicando, va a estar haciendo referencia al vértice, al punto que usas como vértice. ¿Cómo definís entonces a un ángulo? Como dice acá, a una intersección de semiplanos. ¿Sí? Podríamos resumir toda esta definición grandota que está acá en esto que está acá. ¿Qué me dice acá? Que vas a tomar al semiplano de frontera R, esta es la frontera R, que contiene a B, o sea, todo este semiplano, y lo vas a intersectar con el semiplano de frontera S, S es esta, que contiene a A, es decir, todo esto, ¿sí? O sea, lo que voy a estar tomando es, en definitiva, esto. Lo que voy a estar pintando dos veces es eso. Eso que está ahí es el ángulo AOB, nada más que eso. Vamos a empezar a clasificar un poco a los ángulos. Y en primer lugar tenemos al ángulo nulo. El ángulo nulo es, si vamos al caso, una semirrecta, ¿sí? Es un ángulo que no tiene puntos. No tiene puntos interiores, ¿sí? O sea, coincide con una semirrecta. Estoy hablando de una intersección entre las dos mismas semirrectas. Por otro lado tenemos el ángulo pleno. El ángulo pleno es el ángulo en el que me coinciden todos los puntos del plano. Y sus dos lados son también dos semirrectas coincidentes. O sea, en el caso del ángulo pleno, estoy hablando de todos los puntos del plano, todo el conjunto de puntos del plano. Te dije hace un ratito que al ángulo también le puedes decir ángulo convexo. ¿Voy a tener en algún momento algún ángulo cóncavo? Sí, voy a tener un ángulo cóncavo cuando tome la anterior definición, que sería, voy a volver a la definición de ángulo, pero en vez de decir que es la intersección, voy a tener un ángulo cóncavo cuando tome la unión
de los dos semiplanos, ¿sí? Cuando tome la unión de los dos semiplanos. ¿Cómo va a ser ese ángulo? Por ejemplo, si yo tengo estas dos semirrectas y tomo la unión de los dos semiplanos y tengo, por ejemplo, que este es el punto O, este es el punto A y este es el punto B, cuando una los dos semiplanos me va a resultar todo este conjunto de puntos que estoy marcando en amarillo. Ese que está ahí es un semiplano, es un ángulo cóncavo. Y finalmente llevamos ángulo llano a ni más ni menos que a una unión de dos semirrectas. Esto me va a coincidir con un semiplano. Todos estos son los puntos del ángulo llano. Esta definición, que es la definición 15, nos permite clasificar a los ángulos cuando, por ejemplo, tenemos algo como lo que vemos en pantalla. Si vemos que tengo, por ejemplo, acá el punto O, y acá tengo A, y acá tengo el punto B, y acá tengo C, y acá tengo D, puedo decir que A o B y C o D son opuestos por el vértice, porque comparten el vértice O. Vemos que los lados de los ángulos son semirrectas opuestas al lado del otro. Bien, ahora si tengo algo como lo que estoy dibujando, en el que tengo acá un punto A, acá un punto B y acá un punto C, podemos decir que los ángulos A o B y B o C son ángulos adyacentes. Eso es porque son ángulos consecutivos y la unión de los lados no comunes es una recta. Y bueno, consecutivos, ¿cuáles son? Esta tendría que ir arriba de todo en realidad. Son ángulos consecutivos si solamente poseen una recta en común. Por ejemplo, si este es el punto O, y este es el punto A, y este es el punto B, y este es C, podemos decir que A o B y B o C son ángulos consecutivos. Definimos ahora poligonal. ¿Qué es una poligonal? Bueno, es un conjunto finito, ordenado y no vacío de segmentos, tales que solo son consecutivos cada segmento con el anterior y el posterior. Entonces, ¿qué significa esto? Si tengo segmentos consecutivos como los que estoy dibujando, ¿sí? Tengo una poligonal. En este caso lo que tengo es una poligonal abierta. ¿Por qué? Porque el primer segmento, que es el segmento AB, vamos a suponer que estos son los puntos C, D, E y F, ¿sí? El segmento AB y el segmento EF no coinciden. Si en cambio tuviera otra poligonal en la que el último y el primer segmento me coinciden, como este que acabo de dibujar, ¿sí? Es una poligonal cerrada. Y ahora sí llegamos a la definición de polígono. Vamos a dividirla en dos partes. En primer lugar, consideramos un número n, un número natural n, que va a ser mayor a 3, ¿sí? Tiene que ser más de 3, donde son puntos del plano, ¿sí? N es una cantidad de puntos del plano. Entonces voy a poder formar segmentos A1, A2, A1, A2, A3, hasta AN, ordenados de tal manera que cada una de las rectas A1, A2, A2, A3, hasta AN, A1, dejen en un mismo semiplano abierto los n-2 puntos restantes. Vamos a ir dibujándolo como para entender un poco mejor esta definición. Vamos a suponer que tengo el punto A1, el punto A2, el punto A3 y el punto A4. Vamos a suponer que solamente tengo esos 4 puntos. Pero puede seguir hasta cualquier AN, ¿sí? Puedo tener una cantidad muy grande de puntos. Entonces, ¿cuáles son las rectas A1, A2, A2, A3? Serían estas rectas. Este que acabo de dibujar es la recta A1, A2. Esta que acabo de dibujar es la recta A2, A3. Ahí tengo la recta A3, A4. Y la última recta AN, A1, que en nuestro caso sería A4, A1. Pero si tuviera más puntos tendría que seguir trazando rectas. Sería esta. Entonces, llamo polígono a la intersección de estos semiplanos abiertos, que sería toda esta región que está acá adentro. Este conjunto de puntos es un polígono. Y voy a decir que los segmentos A1, A2, A2, A3, que sería este, A3, A4, A4, A1 en nuestro ejemplo, porque ahí me quedé sin segmentos, pero si tuviera más segmentos, más puntos, tendría A4, A5, A5, A6, hasta A6, A1, ¿sí? Son los lados del polígono. Y los puntos que no pertenecen a los lados del polígono son los puntos interiores, ¿sí? Entonces, todos estos puntos son los puntos interiores y los puntos que pertenecen a estos segmentos pertenecen a los lados del polígono. Decimos que estos puntos A1, A2, A3, A4, A5, A6 hasta AN son los vértices del polígono y
los ángulos AN A1 A2, A1 A2 A3, A2 A3 A4, A3 A4 A5 o A3 A4 A1 en nuestro caso, son los ángulos interiores. Y los ángulos adyacentes a esos ángulos interiores son los ángulos exteriores. En este caso los ángulos exteriores serían este que está acá, este que está acá, este que está acá y este que está acá. Ahora, la poligonal cerrada, es decir, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, la poligonal cerrada es la frontera o contorno del polígono. Y los segmentos determinados por dos vértices que no son consecutivos se denominan diagonales. En este caso tenemos por ejemplo la diagonal A1, no A1 A2, porque A1 A2, esto que estoy dibujando es un segmento que es un lado del polígono, porque son puntos consecutivos. Ahora A1 A3 es una diagonal. ¿Qué otra diagonal tengo? Tengo la diagonal A2 A4 y en ese caso no tengo más diagonales. Con esto vamos a dar por terminado este video, pero antes te voy a dejar dos teoremas para que intentes demostrar. El primero es que toda semirrecta con origen en el vértice de un ángulo y cuyos otros puntos son interiores al mismo, corta cualquier segmento cuyos extremos pertenecen uno a cada uno de los lados del ángulo y no son el vértice. Y enroscado, tenés que agarrar, como fuimos haciendo en el video, pedacito por pedacito, la definición del teorema e ir tratando de desarmarlo, de dibujarlo, de tratar de comprender qué dice y usar los métodos que vimos, que en este caso fueron la demostración directa o la reducción al absurdo, para tratar de demostrarlo. Y este otro teorema también estás en condiciones de demostrarlo, si entendiste todo, que es que toda semirrecta con origen en un punto interior de un polígono convexo corta el contorno del mismo en un punto. Entonces en ese caso ahí también se puede usar reducción al absurdo, etc. En el próximo video vamos a hablar de la congruencia, de segmentos y de ángulo, y vamos a introducir las nociones de longitud y de medida.